Hola chicos y chicas, soy Neyo, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más para el canal. Si escucháis ruidito de fondo es calcetín roendo una cajita. Así que nada, en el vídeo de hoy vamos a necesitar cuaderno, nuestro tarrito con agua, nuestro pincel de plano pequeñito para el ejercicio que vamos a hacer, que hoy tocaría, bueno, lápiz y goma, por supuesto, la regla, escuadra, cartabón, lo que tengáis a mano y por supuesto acrílicos o témperas, nuestra paleta para poder hacer las mezclas y nada, vamos a comenzar con la ficha del azul. Si no habéis visto la ficha del amarillo, os dejo en la pestañita aquí arriba para que vayáis a ver la ficha del amarillo. Básicamente en este vídeo voy a hablar un poco de lo mismo, pero ajustándolo al color azul. Entonces, mientras que vemos cómo hago lo que es la base, la estructura de la hoja, porque puede ser que no hayas visto el vídeo de la ficha de amarillo, pero si no lo has visto no pasa nada, te puedes quedar viendo porque una vez que lo termines puedes irte al otro vídeo, pasar la parte donde se ve cómo hago esta tablita, que ahora es una recta, bueno, sí, una línea recta, rectangular, básicamente del mismo grosor de la regla, de unos 3 centímetros por cuadradito, porque necesitamos 7 huecos, es decir, 7 espacios, 7 cuadrados, ¿vale? Para este ejercicio. Entonces, en esta ficha del azul, como es muy parecida al amarillo, pero solamente empleando azul, no os preocupéis. Esto os va a servir para practicar, sentiros cómodos y cómodas de coger vuestro cuaderno, de una hoja, papel, lo que queráis y poneros a hacerlo. Os va a ayudar mucho, tanto si sabéis la teoría como la práctica, a recordarlo, y si no lo sabéis, pues es una buena manera para aprender a hacer estas cositas, estas combinaciones de colores, ¿no? Aquí me estoy asegurando de que efectivamente tenga 7 cuadrados y abajo estoy colocando los nombres, que en el medio va a ser el color azul, en los extremos va a ser blanco y negro, porque esta primera línea vamos a trabajar el oscurecer y el aclarar el color azul solamente usando blanco y negro. Y en la siguiente línea, que es la que estoy haciendo ahora, una vez que tengamos ya la línea hecha, esta línea se va a llamar oscurecer con el color primario, que en esta ocasión vamos a hacerlo con el magenta. En la ficha del amarillo oscurecimos el amarillo con el azul, y en esta ocasión vamos a hacerlo pero el azul con el magenta. Y nada, para hacer los cuadraditos, ya que la primera fila me ha salido bien, pues directamente voy ajustando la regla con las líneas de arriba y las voy pasando abajo para no tener que estar en plan cogiendo otra vez las medidas. De esta manera pues se hace más rápido. Aquí en el extremo vamos a poner el color azul y en el otro vamos a poner el magenta. Y comentaros que los 3 colores primarios son el amarillo, el azul o cian y luego el magenta o rojo. Como ya expliqué en el anterior vídeo, estos colores se llaman primarios porque a partir de ellos surgen el resto de colores. El color negro y blanco son 2 excepciones, porque se dice que la combinación de estos colores primarios, esa acumulación forma el negro, mientras que la ausencia de estos es el blanco. Entonces podéis hacer la prueba, simplemente mezclando los 3 colores primarios os va a dar un color muy oscuro. No llegaría a ser un negro puro como tal, pero bueno, para que lo sepáis. Ahora a continuación vamos a hacer 2 líneas, pero de solamente 3 cuadraditos, porque en estos cuadrados vamos a poner los colores primarios y sus secundarios. ¿Qué es un color secundario?
la combinación de dos colores primarios crea un color y ese color se le llama secundario. Si este secundario lo mezclamos otra vez con uno de los primarios, va a dar un terciario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, aquí vamos a reflejar en esta ficha que el azul y el magenta, su color, el secundario que forman es el morado, y el azul, y si no me equivoco, creo que vamos a poner el amarillo, no me acuerdo bien, azul amarillo formarían verde. Vale, comentamos esto porque ya lo dije en el anterior vídeo, pero si tenéis impresora en casa o si tenéis conocidos, amigos, familiares que tengan impresora en casa, preguntarle qué tinta lleva la impresora. La impresora solo tiene 4 tintas, ¿vale? Entonces es el amarillo, el cian, el magenta y luego el negro. ¿Por qué el blanco no? Porque ya el propio color del folio o del papel que pongamos, la propia impresora dice que lo asimila como blanco. Entonces, claro, que puse este ejemplo en el vídeo anterior para que, y lo digo en este vídeo también, para que veáis que si de una impresora sacamos fotografías, ilustraciones, un montón de cosas, solamente con esos colores, eso quiere decir que para que veáis que a partir de estos colores salen el resto de colores. Entonces todo esto se le llamaría círculo cromático, que ya lo veremos en un futuro también, en otro vídeo. Y bueno, pues la verdad que a la hora de entenderlo te da mucho juego para poder obtener colores que a lo mejor no tengas en casa. Esto sirve sobre todo, vamos a ver, hay muchos que no tienen muy buena situación económica o que les da pereza el hecho de comprar material, etcétera. Paro aquí un momento para decir que esta última fila que hemos hecho se llama oscurecer con el color, con el complementario del azul, que en este caso es el naranja, ¿vale? El complementario, ahora hablaremos de ello. Entonces, como iba diciendo, hay mucha gente que a lo mejor no le apetece o que no tiene la situación económica como para poder comprar una gran cantidad de colores, que sí es verdad que hay pack de colores que vienen una gama muy amplia de colores, pero si por lo que sea no tienes esa posibilidad, con estos 3 colores, añadiendo el blanco y el negro, puedes formar el resto. Entonces, hay gente, por supuesto, que esto se le dice que, bueno, que tampoco es que sea así, si tienes los colores ya creados, ¿para qué vas a estar creando? Simplemente los compra. Vale, es muy fácil decir eso, pero claro, hay que tener en cuenta que no todo el mundo tenemos la misma situación, no todo el mundo calzamos los mismos zapatos. Entonces, este tipo de ejercicios ayudan a que, por supuesto, practiquemos cómo sacar el resto de colores, y entonces, pues, esto ayuda pues, muchísimo, las cosas como son. Y luego ya poco a poco, por supuesto, pues cada uno vamos obteniendo los colores que tengamos. Yo, por ejemplo, en un principio los marrones los sostenía combinando, ¿no? este juego de colores primarios, y luego ya cuando yo ya veía que para mi trabajo, los retratos, sobre todo los de mascotas, necesitaba siempre los mismos colores, pues ya yo ahí decidí invertir y decir, bueno, pues compro los colores que siempre estoy creando, y así es un trabajo que me quito y es una inversión. Pero hasta llegar a ese punto yo los creaba para poder hacerlos, y entonces pues eso tampoco es malo, ¿no? Luego comentaros un poco varias cosas de esto. Quiero decir que, bueno, que a la hora de los complementarios, ¿no? ¿Qué es un complementario? Pues si nos fijamos en el círculo cromático,
color complementario es el que está enfrente del color primario y quiere decir que ese color combina a la perfección con este color. Entonces, por ejemplo, lo puse en el vídeo pasado de ejemplo en Navidad, que es una fecha que está muy cerquita. En Navidades el color rojo es el que más se ve, pero hay otro color aparte del blanco, lógicamente, que se ve junto con el rojo, que es el verde. ¿Y por qué es esto? Porque el magenta en ocasiones según la nomenclatura de la pintura, pues a veces se considera el magenta como primario o el rojo como primario, rojo primario, ¿no? En este caso, entonces este es el complementario del verde, el azul del naranja y del amarillo del morado. Entonces, por ejemplo, si nos vestimos así, pues también que sepamos que es una buena combinación de color y así sucesivamente. Ahora vamos a proceder con la mezcla, entonces vamos a poner el blanco en un extremo y el negro en el otro. Hay muchos peques que me preguntan si pueden dejar el blanco del alfolio y a ver, en ocasiones sí, en ocasiones no. ¿Por qué digo en ocasiones sí y en otras no? Porque a veces el blanco de la hoja sí puede ser el blanco mismo, pero hay otras ocasiones en las que el blanco de la hoja pues no llega a ser blanco, sino un marroncito claro o un amarillito, ¿no? Entonces, quiero también recordaros que en este ejercicio es muy importante que a la hora de limpiar el pincel en el agua lo hagamos muy bien para no dejar pintura en el pincel y así no contaminar, por así decirlo, ninguna otra mezcla de color que hagamos. Y entonces, pues nada, aquí vamos a colocar el negro y el blanco porque vamos a oscurecer el azul y vamos a aclarar el azul. Entonces, a la hora de aclararlo es curioso porque cuando hablamos de colores mate, son colores que son muy pastelosos porque contienen mucho blanco. Entonces, a veces, pues es bueno aclarar con blanco y otras veces no. Y a lo mismo pasa con el negro. El negro lo que pasa es que es un pigmento muy oscuro y entonces con una chispita de negro que hay ya el color ya se oscurece. Pero a veces no necesitamos oscurecer con el negro porque no buscamos ese color en sí, buscamos otro. Entonces tenemos que hacerlo con otro. Aquí ya estoy colocando el color azul primario o el cian, que me queda ya muy poquito de aquí, de este botecito, a los lados de estos colores que hemos puesto ahora para poder hacer la práctica. Para hacerlo de aclarar con el blanco, vamos a coger la mitad del blanco que hemos puesto y lo vamos a mezclar con el azul de al lado. Entonces lo mezclamos y veis que se va a aclarar bastante. Una vez que ya esté bien mezclada el pigmento, pues lo colocamos al lado del azul, que esto significa que contra más cerca del azul esté, más azul va a tener y menos cantidad de blanco. Contra más cerca del blanco esté, menos pigmento de azul va a tener y mucho más pigmento de blanco va a poseer. Y lo mismo va a pasar con el negro. Contra más cerca esté del negro, eso quiere decir que va a tener mayor pigmento de negro que de azul. Y ahora, como ya hemos puesto este que está más clarito, cogemos todo el resto del azul y lo mezclamos con el color que nos ha salido, porque como ya lleva blanco y añadiendo esta otra mitad de blanco, se va a aclarar aún más el color y vamos a obtener un azul mucho más claro. Y por supuesto, entonces esta tabla quedaría así finalizada con el tema del blanco. En un futuro traeré también otro vídeo al canal con otra tablita porque me interesa muchísimo hacer ese degradado de azul a blanco correctamente para que se vea ese degradado, ¿no? Porque cuando se hace así, pues bueno, es para que lo veamos visualmente, ¿no? Son dos colores, pero bueno, visualmente se ve que del azul añadiendo blanco se va aclarando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos de azul al blanco y lo hacemos a lo mejor no con 7 cuadrados, sino con 16 cuadraditos, vamos viendo ese degradado poco a poco hasta llegar al blanco y viendo cómo se va ausentando el azul. Luego aquí con el negro veis que he escogido muy
pero que muy poquito negro, muy poquito. No hace falta coger todo el pegote. ¿Por qué? Porque el negro mancha demasiado. Ya estáis viendo a la hora de mezclar que el azul ya se ha oscurecido mucho con el poco que le he puesto. Entonces pues cogemos directamente y lo ponemos. ¿Lo veis? Queda muy diferente a la hoja de la paleta. Entonces hay muchas veces que a la hora de pintar es mejor tener a veces, no siempre, hay quien lo hace y quien no, esto depende de gustos, de cómo se trabaje cada uno, pero hay veces que alguien tiene, pues un artista tiene una hoja al lado de su paleta para colocar el color que ha creado para ver si es el que busca o no. Luego también hay veces que se trabaja, cuando se trabaja en obras, pues bueno, el lienzo a lo mejor se pinta de otro color y entonces este color, pues básicamente lo que se hace es, como al no ser blanco puro del lienzo, pues vemos el color real que estamos poniendo. Y lo mismo pasa, mira, aquí por ejemplo estaba indicando con el dedo que me ha salido un color muy parecido. Entonces voy a poner un poco más de negro para que se note un poco más el cambio, ¿vale? Bueno, total. Eso en los lienzos pasa también, que por eso se pone a veces un color base. Y luego también hay mucha gente que lo que hace es a las paletas que tienen, por ejemplo, como esta que es transparente, las pintan por debajo de un color uniforme, por ejemplo, un grisáceo. Y a la hora de formar los colores, ves el color real que es. Por eso a veces las paletas blancas sí están bien y demás, pero hay gente que las evita por esa cuestión, porque a veces el fondo blanco engaña a la vista y no vemos el color que queremos ver y aún no es el color que es, ¿no? Básicamente. Bueno, pues ya así queda la primera línea y veis cómo se obtienen unos colores azules oscuros bastante intensos, ¿no? Entonces, a la hora de mezclar, ahora veremos con el magenta, que para que lo sepáis, el secundario, que ya hemos dicho antes, el secundario de juntar el azul con el magenta da el morado. Entonces, ahora vamos a ver esa gama cromática de morados que se forman al estar más cerca del magenta o más cerca del azul. Luego, a la hora de mezclar con el color complementario, veremos cómo el azul podemos obtener tonos marrones. Y eso sería otra gama cromática, pero de marrones. Es que me encanta este tipo de ejercicios porque la verdad que ayuda muchísimo, porque luego, por ejemplo, quieres sacar tonos piel, pues sabiendo que el azul mezclándolo con el naranja forma marrón, ya tienes una base para obtener muchos tonos piel diferentes. Luego esto, por supuesto, ya lo veremos en otro vídeo, que traeré un ejercicio para obtener muchas tonalidades de piel, de muchas, cuando digo muchas son muchas, desde la más oscura hasta la más blanca tirando a lo albino. Bueno, pues aquí ya me veis otra vez batallando con el azul, básicamente, porque bueno, es que ya me quedaba muy poquito. Así que vamos a poner otro poquito de magenta. Y aquí creo, ahí, eso es, he echado un poquito, tirando a bastante de magenta, porque bueno, ahora vamos a ver el motivo. Sí, aquí también estoy limpiando un poco la mesa porque bueno, hay que trabajar, pero también hay que limpiar un poquito el espacio, ¿no? Como digo yo. Vamos a coger un poquito, aquí vamos a ir de poquito a poco y vamos a mezclarlo. Ahora de primeras, a lo mejor no se nota. Cuando pase esto, básicamente cogéis otro poquito y como estoy haciendo, y lo echamos hasta que nuestra visión vea que el tono ha cambiado. ¿Y por qué digo nuestra visión? Porque hay ocasiones en las que, claro, esto es muy subjetivo. Hay personas que son daltónicas, por ejemplo, y a lo mejor este tipo de ejercicios les costaría más. Pero hay mucha gente que a lo mejor las tonalidades de los colores la ven muy similares a
unas de otras. Había, no me acuerdo si era un estudio que estaban viendo si entre hombres y mujeres, las mujeres diferenciaban más tonos de color que los hombres. Al final se vio, porque no sé la manía esta, de hacerlo así en plan a ver si es que uno tal, al final se vio que bueno, cada uno percibimos ciertas tonalidades, que a lo mejor el número aumenta en un género u otro, bueno, eso sí y no, porque es que cada individuo somos un mundo. Entonces, claro, también depende mucho de la vista de cada uno y de cada una. Entonces, no es lo mismo que yo esté viendo ahora un morado y a lo mejor hay otra persona que en este punto de la mitad, a lo mejor dice, pues yo no lo veo morado, yo aún lo sigo viendo un azul oscuro. Y es totalmente válido. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que esa persona que está viendo que se está viendo un azul muy oscuro, a lo mejor esa persona dice, voy a echar más magenta porque es que yo todavía no veo un morado, yo necesito ver un morado. Y entonces pues es lo que ahora, por ejemplo, yo en este color que ahora estoy poniendo, yo ahora veo un morado más claro que el anterior. Y nada, y aquí echamos también este de aquí, que por cierto, no sé si en este vídeo lo haré, pero como este color me gustaba mucho para el morado como tal, lo puse, si no me equivoco, en la parte de abajo de la mezcla entre azul y magenta. Entonces, en teoría, cuando mezclamos para obtener el color secundario hay que echar la misma cantidad de azul que de magenta para obtener el morado. ¿Qué pasa? Que esto, en función a la marca de la pintura y a la tonalidad de esta, porque hay muchas marcas que sí son colores primarios, pero a veces se difieren un poquito de una tonalidad u otra y entonces cambia. Entonces, como esto a veces pasa, a lo mejor en esta ocasión, por ejemplo, en esta ocasión yo para obtener el morado tengo que echar un poquito más de magenta que de azul. Y aunque yo haya dicho anteriormente que para ello se necesita la misma cantidad, porque en teoría se necesita la misma cantidad para crear el secundario, porque es la mitad, o sea, el círculo cromático es la mitad, justamente da la mitad de un color a otro. Pero la vez aquí, por ejemplo, he visto que es que sale azul y tengo que añadir más magenta porque el azul de esta marca de colores, que son los Art Creation, pues pigmenta mucho. Entonces, como pigmenta mucho, pues yo ya sé que tengo que echar más magenta para que efectivamente me dé el morado, porque si no, no podía obtenerlo. Luego ya va quedando poco del vídeo, va quedando poquito y ahora vamos a, después de esto, vamos a formar el complementario que hemos dicho que es el naranja. ¿Y cómo se forma el naranja? Pues mezclando el amarillo con el magenta, la misma cantidad. O, como ya he dicho, si por ejemplo tienes en tu casa algún tu pigmento amarillo primario y de repente dices, no queda naranja, sigue quedándome como un rojo intenso, vale, pues añade más amarillo, porque hay veces que los amarillos que vienen son muy claritos, entonces puede pasar. Importante, ¿vale? Que no lo he dicho antes, en este tipo de pinturas que vienen muchos tonos, viene el nombre de la pintura escrito en algún lado. Entonces, yo en este caso estaba buscando los que ponen, lógicamente, amarillo primario, rojo o magenta primario y luego el azul primario o el cian. Para el blanco y negro, pues blanco y negro, no tiene más misterio, ¿no? Aquí me estáis viendo que estoy formando el verde. El verde, ya como dije en el anterior vídeo, es el color secundario al juntar el azul y el amarillo por partes iguales. Vamos a seguir viendo un poquito esto.
vamos a crear el naranja a partir del amarillo y del magenta. Como estáis viendo, mezclándolo os sale el naranja. Y estáis diciendo, si en esta ficha necesitamos el naranja porque es el complementario, ¿por qué en los cuadrados de 3 no se pone justamente el amarillo y el magenta para formar el naranja? Pues bien, a veces con estos ejercicios quiero que los peques piensen en función al ejercicio anterior. Es decir, el anterior hemos trabajado con la ficha del amarillo, que entiendo que el morado no sabían cómo obtenerlo, pero quiero que a la hora de hacer esta ficha del azul y a la ficha del magenta piensen y digan, vale, tengo aquí que el azul y el amarillo forma el verde, el azul y el magenta forma el morado, por lo tanto, si junto amarillo y magenta van a crear el naranja, que además, si lo veis un poco en la hoja, si os fijáis bien, está puesto los colores de tal manera que el cuadrado individual queda en medio del amarillo y el magenta. Es que las cosas no se hacen porque sí, se hacen con un motivo. Entonces, claro, yo lo hago así para que los peques digan, ah, claro, si mezclo estos dos, que son los únicos que no están aquí mezclados, voy a obtener el naranja. Efectivamente. Y aquí, al contrario que en la segunda línea, que hemos ido del azul al magenta, pues se puede ir del azul al magenta o del magenta al azul. Ya sabéis que si empezamos del magenta, habría que ir añadiendo poco a poco azul, porque más cerca del magenta, más cantidad de magenta hay. Y aquí, como vamos a empezar con desde el naranja, pues vamos a ir añadiendo poquito a poco azul para ir obteniendo los colores. Entonces aquí ya habéis visto que el color, ya con un poquito de azul, el naranja se ha oscurecido un poco. Entonces pues vamos a ir poniéndolo al lado. Como ya os he dicho antes, a partir de esta línea última, me gusta mucho porque a la hora de poder sacar tonalidades piel o de tonos de cabello, etcétera, es una buena base de la que partir. Luego, lógicamente, hay veces en las que se tiene que combinar más. A lo mejor tienes que tirar de un poquito de negro o un poquito de blanco o tirar de rojo, etcétera. Del color que sea, pero partiendo de esta base ya lo tienes. ¿Lo veis? Cómo se va oscureciendo poco a poco para cuando vamos acercándonos al azul. Es una pasada. Esto, claro, yo que lo entiendo ya un poco más, me parece una pasada, pero también entiendo que, claro, cuando no se entiende o que resulta difícil de entender, pues dices, pues que no me gusta otra vez hacer esto, un poco aburrido. Es aburrido hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque se necesita. Cuando se aprende a dibujar hay que entender no solamente la práctica, sino también la teoría. Pero esto como todos los oficios. Lógicamente un médico necesita práctica, pero antes de una práctica necesita unos conocimientos previos, teóricos, para poder hacer bien su trabajo. Y aparte de eso, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, en muchos vídeos que ya tengo subidos al canal, el conocimiento es constante. Yo soy de las que piensan que en todos los oficios, todos tenemos que seguir estudiando, ya seas psicólogo, ya seas médico, ya seas artista, ya seas escritor, ya seas ingeniero, ya seas incluso limpiador, ya seas también mecánico. En todos los oficios tenemos que ir aprendiendo nuevos conceptos, nuevas técnicas, nuevas prácticas que surgen porque a lo mejor hay investigadores que han investigado a lo mejor un nuevo invento, entonces a lo mejor ese invento sirve para que el mecánico a lo mejor en una tarea que le costaba hacer en 30 minutos, ahora lo puede hacer en 15. A lo mejor el médico ahora con este nuevo experimento o esta nueva investigación ahora ha descubierto que esta enfermedad realmente pasa por esto y por un caso más que antes no se veía, y ahora se puede con ese concepto nuevo se puede ampliar. Lo mismo que con los pintores, las pinturas y demás. Cuando aprendemos algo nuevo, nos resulta fácil luego aplicarlo en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Entonces, cuando
tenemos bastante teoría y práctica y vamos descubriendo cosas nuevas en la pintura, nuestro método de trabajo va mejorando poco a poco y nos vamos adaptando también a un campo donde nos sintamos cómodos, básicamente. Aquí os doy a mostrar un poco, ¿no? Cómo ha quedado esta ficha del azul, y también os voy a enseñar, por supuesto, cómo ha quedado con respecto a la ficha del año pasado. Esta ficha del año pasado ha quedado muy similar, pero para que, por si queréis verla más detenidamente, la tenéis en un vídeo de Sketchbook en mi canal. Bueno, también podéis cotillar porque la verdad que mis sketchbook han cambiado bastante respecto a estos años. He evolucionado muchísimo en mi estilo de dibujo y quiero que lo veáis. Así que me despido por aquí. Muchísimas gracias por verme. Hasta luego.